La canción del país. Radio Más Web. La columna de Maite. Un paseo inquieto por el arte de la ciudad. De la tarde, 34 minutos, seguimos adelante en la canción del país, nos metemos ahora en el momento del arte del programa. Ya no puedo decir como Maite me aclaró de las artes plásticas porque quedó viejo, quedó de modé. Maite Acosta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Perry, ¿cómo estás? No describe del todo lo que tratás de contar acá, ¿no? Decir artes plásticas. Artes plásticas puede ser acotado, dependiendo de la muestra, sí. Hoy le podemos preguntar al artista invitado a ver qué piensa respecto ahí al término, a la categoría. Sí. Estamos aquí con Daniel García, ya que tenemos dos muestras que se están presentando hace pocos días en la ciudad de Rosario. Así que gracias por venir, Daniel. No, estás? Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Muy contento de estar acá en Radio Universidad y en este programa. Y bueno, sí, no sé, yo sigo usando lo de artes plásticas. Ah, ¿viste? Toma mate. No, a veces uso artes visuales, que es un poco más, sí. Pero, o arte a secas, es una cuestión de terminología nada más. Viste, pero los términos a veces hinchan los quinotos, para decirlo suavemente, decir, ¿qué digo? ¿Qué palabra uso? Es un desafío. Sí, a veces cuando me preguntan qué hago, a qué me dedico, digamos, también en general suelo decir pintor, que quede la ambigüedad si soy pintor de obra. Claro. Bueno, déjame que yo le cuente a los oyentes algunos datos básicos tuyos, Daniel, que bueno, muchos te conocerán, probablemente otros no. Daniel García es pintor, dibujante, ganador del Conex de Platino en 2002, expone sus dibujos y pinturas en galerías y otros espacios, ilustra, diseña tapas de libros también, vamos a hablar de muchas de las facetas. Nació en Rosario en el 58, en el 81 cursó estudios sobre teoría del color con Eduardo Cerón, y desde el 82 está exponiendo individualmente en la ciudad, en la Argentina y en el mundo también. Recién fuera de aire estábamos hablando de su experiencia en la Bienal de Venecia en la década del 90, cuando él fue justamente representante de la Argentina, así que tiene toda una trayectoria, una tradición. Vamos a hablar de estas dos muestras que se pueden visitar en Rosario. También tiene un sitio que yo estuve hurgando bastante, porque ahí vas comentando amablemente cada cosa que vas a exponer y también los procesos de trabajo, las ideas que aparecen, reproducciones de las obras. Es como una especie de diario, claro, digamos, con más imágenes que texto, pero voy apuntando determinadas cosas y hay como un registro de distintas actividades. Textos chiquitos donde invitás a ver y compartís lo que estás haciendo. Sí, también funciona también como un registro privado para yo mismo tener una especie de seguimiento de lo que voy haciendo, que a veces, si no, termina guardado en montones de carpetas de la computadora que después no... Claro, difícil de encontrar. Sí. Que aparte es muy interesante porque en muchas ocasiones, como en esta muestra en particular, por la que vamos a comenzar hablando, que se puede ver en el Teatro del Círculo. En la Sala Trillas. En la Sala Trillas. Hay una serie de pinturas en gran formato y acompañan también otros de pequeño formato, pero hay mucho que va quedando en tu taller solamente, que si no se comparte en ese blog, todo lo que es justamente la parte más de investigación o el proceso a llegar a esos laburos. La que está de esta muestra que está en la Sala Trillas es digamos, sería la cuarta muestra con este tema, con la serie de los acróbatas que estoy trabajando desde el 2015. ¿La expusiste en Buenos Aires hace poco, no? La primera muestra fue en Mal de Archivo, en Rosario, en el 2015. Después hice el año pasado 2 muestras en Buenos Aires, una con obras de gran tamaño y otras de pequeño formato. Siempre son distintas obras, y hay más material que no he mostrado, digamos, más dibujo. Tengo un par de cuadernos de dibujos que no mostré, y algunos bocetos de los cuadros grandes y demás. En la sala acá Trillas son tamaño grande. Hay 4 obras, sí, de 2 metros por 1,50 y varias obras más pequeñas, algunas pinturas chiquitas y unos dibujos en acrílico sobre papel. ¿Y es una serie entonces que tiene cuánto desde que la empezaste? Y un par de años. Un par de años atrás. Sí, en general
Suelo trabajar por series, pero no siempre o muy raramente son series consecutivas. A veces las series se van armando a lo largo del tiempo. Voy trabajando distintos motivos, distintos temas en las pinturas y al cabo de un tiempo me doy cuenta de que tengo una determinada serie o hay veces que hay temáticas que sí me llevan a trabajar simultáneamente varias obras. Y sostener ahí. ¿Y cómo llegaste a los acróbatas? ¿A la idea, a las figuras? Después el trabajo es... Y en general llego desde muchos lados. En general, como me pasa siempre, están como sobredeterminadas. Las obras tienen que ver con imágenes que veo, con cosas que he leído, con cosas personales, o sea... Muchas cosas que se van muchas cosas juntando. Que en un momento hacen un clic y me llevan a una imagen. No recuerdo exactamente cuando empecé pero ya, digamos, la cuestión de la figuración la he trabajado en casi toda mi obra y la cuestión del cuerpo está como también muy presente. Pero en un momento... venía trabajando con una serie de obras pensando la idea de la contorsión y demás, y volví a ver unos cuadros de Picasso de fin del 1929, comienzos del 30, que se llaman justamente así, Acróbatas, que hay 4 pinturas de Picasso de esa época que son las únicas donde no hay un fondo, digamos, donde hay una figura sobre un fondo plano y la figura ocupa casi todo el espacio de la tela. Directamente son figuras que se retuercen para poder estar dentro del espacio. Y eso fue lo que me interesó y fue como un poco el disparador. Empecé a trabajar haciendo dibujos sobre eso y después me llevó a distintos lugares, volví a ver cosas que ya había visto en otras épocas, afiches de circos, de claro, porque shows, estos acróbatas tienen esa idea como son muy divertidas, muchas de ellas muy lúdicas, tienen la idea del circo, la acrobacia, justamente aparece. Son figuras como planas, describílas un poco, Maite. Ahí Sí, estábamos justamente conversando con Daniel hace un rato sobre la diferencia que hay entre los acróbatas de pequeño formato y qué pasa con estos cuerpos cuando se trasladan a un soporte mucho mayor y hay otro procedimiento en cuanto a los materiales, a las capas de pintura. Por lo general ese carácter jovial que vemos en alguna de las imágenes de este texto que acompaña la muestra no se traslada al formato grande, hay una carga un poco más densa, ¿no es cierto? Sí, suele pasar eso. Igual trato a veces de combinar o a veces hay un cierto tono irónico o buscar una cosa más liviana o más jovial en temas que a lo mejor para mí son como bastante más densos, pero trato de presentarlos de otra forma, digamos. Un poco también la cuestión esta del cuerpo sometido a determinada circunstancia que lo lleva a deformarse para poder subsistir. Puede tener una connotación mucho más densa, pero busqué darle en muchos casos algo más ligero y generar un tipo de imagen, otro tipo de imágenes, digamos. Y esto que decías que la serie de los acróbatas ya lleva un par de años dando vueltas en tu taller, en tu cabeza, en tu cuerpo, también se va planteando una relación con obras de hace varios años en cuanto a la resultante. Esto de trabajar en capas, que hablamos antes de poner una capa, quitar material para que aparezca un poco de lo que hubo antes, hay una especie de señalamiento al paso del tiempo, a los recursos que dan cuenta de algo o gastado o viejo. Sí, me gusta siempre, o sea, para mí la pintura está totalmente asociada a la cuestión del tiempo, digamos, por un lado por la cuestión de registro, de memoria, digamos, ¿no? de registro de un determinado momento. Por otro lado, porque la pintura es un procedimiento, es algo que surge a lo largo del tiempo y no es una imagen instantánea como la fotografía o la imagen digital, sino que es una imagen que se va construyendo de a poco y también se va desarmando, se va deteriorando también de a poco, ¿no? Constantemente hay que o restaurarla o reconstruirla hasta que en muchos casos desaparece, digamos. Todo ese proceso para mí es parte de la pintura.
Y además hay otra cuestión también que la vincula con el tiempo, que es el hecho de que la materialidad de la pintura nunca se puede reproducir del todo. Es decir, uno hasta que no ve el cuadro por sí mismo, lo que estás viendo es una cosa parcial. Cuando uno ve una reproducción o ve una filmación, no es lo mismo que estar dentro de la obra. Y entonces eso implica que para ver uno la obra o tiene que esperar a que la obra venga uno en una muestra itinerante o uno viajar a verla, y eso también implica un tiempo, digamos. Es decir, por eso es que hay obras que a lo mejor vemos ahora, tenemos la oportunidad de verlas, pero son obras de hace 500 años atrás, digamos. Con la fotografía uno puede ver simultáneamente en varios lugares del mundo la misma obra sin que haya ninguna diferencia. Claro, en la experiencia. Pero me quedé pensando en relación a la obra que se va armando hacia vos, hacia tu mirada. ¿Cómo va cambiando ese proceso hasta que la ves completa? Porque cuando te referías a esto yo pensaba que, bueno, los espectadores, los que vamos a ver tu obra, la tenemos allí acabada en el cuadro. Cuando vos la vas haciendo, ¿cómo es esa relación? A mí me lleva mucho más tiempo el decidir qué obra voy a hacer que el hacerla, digamos. En general, un cuadro de estos grandes, de 2 metros por 1,5 o 2 metros por 2, me lleva una semana de producirlo. Pero el decidir qué voy a pintar me puede llevar meses, porque descarto montones de ideas, voy encontrando variantes, o sea, hasta que yo llego a la versión definitiva del cuadro, que en general hago bocetos digitales previos, pasa un montón de tiempo porque voy descartando un montón de configuraciones que no son las correctas, digamos. Y acá los acróbatas son acrílicos, ¿no? Sobre lienzo, sobre papel. Sí, en todos los casos son acrílicos, en las obras más pequeñas sobre papel, en las obras grandes sobre tela. Respecto justamente a esta cuestión de poder ver la obra cerca, de ponerle el cuerpo a la pintura, los invitamos para que se acerquen al Teatro del Círculo. Recomendamos que insistan en que abran la puerta porque puede que esté cerrada la sala y sería una pena que vayan al Círculo y no puedan ingresar a la sala, que es muy, muy linda. Hay una oficinita, también pasó en otra muestra que vas y como que no te invita mucho. Es una pequeña crítica. En cuanto pediste abren la puerta. Pero apenas lo pedís, te prenden la luz, te dan muy amablemente te abren la puerta, prenden las luces. Sí. Por eso no se pero a veces desconcierta la persona que va así. Claro. Sí. Porque justamente esto que podemos ver en las fotografías o en el blog de Daniel, se pierde esta simultaneidad de capas y uno va viendo este color sobre color o el rasgado que hubo, y que también tiene que ver con esto que hablamos justamente recién, cómo puede influir en la experiencia de vida de un pintor o de un dibujante el poder ver obras de grandes maestros que uno conoció mediante reproducciones de reproducciones. Sí, verlas en vivo ahí, sí. El cambio es muy importante. La materialidad de las obras es una parte muy fundamental, que es la diferencia un poco entre pintura e imagen, digamos. Una misma imagen la puede tener reproducida en cualquier tamaño y sobre cualquier soporte. Una pintura está en un soporte específico y en unas dimensiones específicas, digamos, y es así como hay que verlo. ¿Y ahí qué ven ustedes con el ojo más clínico, por supuesto, de artistas, de pintores? Porque uno ve la figura, la forma, la composición, la relación de colores, etcétera. ¿Y usted le presta mucha atención ahí a las capas de pintura? ¿Eso cómo es tu mirada? Sí, de espectador hay una también, cuestión, ¿no? de... Es que todo está junto, es difícil separar una cosa de otra, y todo da... Pero la forma en que se está pintado, en que está aplicada la pintura, la pincelada, el aire, la famosa pincelada, la respiración, ¿no? La pincelada o la ausencia de pincelada, la forma en que se ve el granulado de la tela. Hay un montón de cosas que se convierten en transmisoras de sentido también, y que son casi imposibles separar de unas de otras. Las dimensiones también, digamos, no es lo mismo, digamos, ver una obra reproducida en un libro que verla en su tamaño. Hay obras que
que impactan por su tamaño, y otras también que uno las ve reproducidas y en realidad a veces la obra real es más pequeña de lo que sale en el libro. La reproducción, mira. Como claro. pasa con algunas obras holandesas donde hay una calidad de detalle digna de un miniaturista, digamos, y uno la ve reproducida y cuando ve el cuadro original es como asombroso eso. Y pensando en otra materialidad, ¿podés contarnos sobre el ciclo presente continuo que está curando Hernán Camoleto en el Museo de la Memoria, ya que también hace unos días inauguraste una muestra junto con Gilda Di Crosta que se llama Flores alimentadas de cenizas? Sí, así es, a raíz de una invitación de Hernán para participar en ese ciclo, muy lindo, muy interesante. Ahí fue distinta la propuesta, digamos, en la muestra del círculo es una curaduría mía, digamos, o sea, yo hice la elección de obras y el montaje, y en este caso es una selección de obras que hizo Hernán, visitando mi taller, un poco charlamos sobre la propuesta, le mostré un poco el material posible, y ahí armamos en definitiva una instalación donde hay 2 pinturas y un video. Hay una muy fuerte presencia del video. Yo vengo trabajando ya hace unos años con video, e incluyendo en algunas muestras algún pequeño video como si fuera una pintura móvil, en general funcionando en loop, una imagen que se va repitiendo. Uh-huh. Pero nunca con una presencia tan fuerte como en esta muestra, donde la luz del video y el sonido ocupan el espacio realmente. Así que me interesó mucho eso, y además trabajar en diálogo con el texto de Gilda, claro, que es un largo poema, digamos que funciona, cada obra funciona separadamente, lo mío y lo de Gilda, pero entre las dos hay como una circulación de ideas, de sentidos que se van contaminando. Esta es otra de las muestras de Daniel García, con quien estamos hablando, que está hasta el 22 de agosto en el Museo de la Memoria. Se llama Flores alimentadas de cenizas. Se llama así, sí. Es un título que es una línea del texto del poema de Gilda, que buscando título para la muestra vimos que funcionaba muy bien con las imágenes mías y decidimos entonces llamarla así. Uno de ellos está ahí en la página tuya, daniel-garcia.blogspot.com.ar, ¿Quién sabe de la noche? Se llama... Ese es un video hecho para un poema de Gilda, pero no es parte de la muestra. El video de la muestra está en realidad es un video del 2014, se llama Fantasmas. Es un video que originalmente lo hice a raíz de una invitación de Osvaldo Aguirre para poner un video en un congreso de literatura policial que se hacía en Rosario, claro, en esa época. Cuando hablas, decís, hago el video, ¿manejás vos la edición, todo? Sí. Pues yo veía este otro y decía, qué bueno que está. No, hago... ¿Cómo manejé bien con el laburo? Trabajo todo yo en una forma muy... lo mismo que hago música también, digamos, en una forma de una especie de collage, de recortar y pegar. Bueno, pero las herramientas, el resultado en la edición y todo. Sí. Es todo muy artesanal, pero queda bien, digamos, queda un buen trabajo. Y uno sigue tuviste muestras así, cada 2 o 3 años uno encuentra muestras tuyas individuales y grandes. Yo recuerdo ahora algunas de Parque España, 2009. Sí. No, pero pensaba en lo que hablábamos al comienzo de la charla también, si eras pintor, dibujante, haces fotografías, haces videos, y vas cambiando también porque uno te pudiera anclar a distintas tradiciones del arte, la paleta, las preocupaciones, los colores, no te encasillás, digamos, así en una manera de expresarte. En realidad siempre, en un principio era algo contra lo que un poco luchaba,
porque lo que se espera en general de un artista es que mantenga una línea muy estrecha. En general, cuanto más estrecha mejor. Si uno pinta siempre el mismo cuadro, es más conveniente tanto para galeristas como para críticos como para coleccionistas. Ajá. En general, si uno tiene un artista que tiene, digamos, un registro bastante limitado de lo que hace, cuando uno va a una muestra encuentra, no sé, 12 cuadros o 15 cuadros muy parecidos, y el coleccionista puede decidirse, bueno, me gusta el rojo o me gusta el verde, pero todos son están ahí en la gama, claro. Y yo solía hacer cuadros muy distintos, entonces algo que me pasaba es que a veces tenía 3 personas que querían comprar un cuadro. Uno lo compraba y los otros no compraban nada, porque era ese cuadro, los otros no les gustaban porque eran otra cosa distinta. Y en un momento entonces trataba de luchar con esa, y le empecé a canalizar todas esas líneas paralelas, digamos, a través de mi trabajo de ilustrador de tapas de libros. Que ese es otro gran laburo. El trabajo que vine haciendo durante años para Beatriz Viterbo desde su comienzo. Uh-huh. Por ejemplo, ahí cada libro pensaba una tapa en un estilo que tuviera más que ver con el estilo del libro, o la temática, la estética propia del libro, que con mi estética. Entonces había como distintas formas de representar, más realistas, menos realistas, más abstractas. O más abstracto, más figurativo, sí. Y inclusive la paleta, uno ve por también, ahí tonos más pasteles, por ahí más pop en otras series. Sí, en un principio trataba de imaginarme, bueno, como si yo tuviera que elegir algún artista de la historia del arte para ilustrar este libro, ¿cuál sería? Entonces, bueno, trataba de hacer un cuadro dentro de una influencia de ese artista. Pero por supuesto, después con los años, todo se fue contaminando, digamos. Mis cuadros oficiales, que iban como por otra línea, se contaminaron con el trabajo de ilustrador, y el trabajo de ilustrador se contaminó con los otros, y ya no hay distinción prácticamente ahora entre una cosa y otra, digamos. Se contaminaron, no se influyeron, ahí directamente sucede un contagio, ¿no?, de una cosa y la otra. También hay una serie de trabajos en aguadas, acuarelas, que tienen que ver con la expedición del Paraná Arangá, que no se puede ver en esta serie de los acróbatas, ni todo lo que está vinculado con la memoria, que sugerimos que quiera darse una vuelta por el blog también, sí, porque ese es otro universo. Es otro universo, sí. Es decir, siempre retomo un poco lo que iba a decir y me fui por otro lado. Soy alguien, como creo que le pasa a mucha gente, alguien que tiene muchos intereses, digamos. Me interesa mucho la literatura, me gusta mucho la música, me gusta mucho el cine, y dentro de esas disciplinas también una variedad de cosas, digamos. Me interesa la literatura policial, me interesa la literatura de ciencia ficción, me gustan los clásicos, lenguajes y estéticas distintas, sí. Y en el cine también, digamos, puedo estar viendo algo totalmente clase B y un cine de calidad. Y todas esas influencias, bueno, van dando sus resultados. Entonces termino también haciendo cosas que tienen que ver un poco con todos esos universos, que para mí funcionan todos en conjunto. Y cuando trabajás, digo, aparece, porque nos contaban en el caso de los acróbatas, de donde como que van llegando ideas de distintos lugares o imágenes que viste, sensaciones, unificás todo y después arrancás el trabajo sabiendo hacia dónde vas, ¿o no? ¿O vas descubriendo? La marcha voy descubriendo cosas. Empiezo en general estimulado por una determinada imagen, y entonces empiezo a recopilar más imágenes de ese tema. En eso encuentro libros que hablan sobre eso, me pongo a leer y eso me sugiere unas nuevas imágenes, y así es como que es un universo, entro en un universo que se va ampliando cada vez más, hasta que llega otra cosa que me distrae. Arranca otra serie. Sí, a veces hay muchas cosas que coexisten, es algo
¿Trabajás con varias series abiertas a la par? Sí, o interrumpo para hacer otras cosas. Ahora, cosa que se puede ver ahí en mi blog. Este año estuve trabajando en ilustraciones para un libro, por ejemplo, me puse a pintar paisajes, cosa que no hacía en mucho tiempo, con óleo, y algo que disfruté un montón y que también después me llevó a otro tipo de obras que empecé en pequeño formato sobre papel, que todavía no he subido al blog porque todavía están como en proceso, que van para otro lado absolutamente distinto de lo que he venido trabajando. Claro. Se me acaba de ir la pregunta. No, te iba a decir, uno a veces como consumidor de cultura, por ponerle un nombre, se da cuenta uno cuando dice, bueno, hoy tengo ganas de escuchar tal música, o tengo una sensación que escucharía tal cosa. ¿A vos te agarran como distintos climas de saber qué querés pintar distintos si tenés varias series abiertas? O sí, un poco esa sensación de cambiar. Hay momentos en que tengo más necesidad, digamos, de pintar determinada cosa, y me gusta, digo necesidad porque es un poco así. Viste que sale internamente de sentir eso, ¿no? La necesidad de hacer algo. A veces que deliberadamente voy retrasando el momento de empezar un cuadro para sentir más imperiosa la necesidad de hacerlo, porque si esa necesidad se va desvaneciendo es que en realidad no tenía que pintarlo. Claro. Entonces, si se va las ganas de hacerlo, listo, encontraré otra cosa. Y también podríamos invitar a los oyentes a que se den una vuelta por sus libros. Tenés editados a Bandido, Un gato que camina solo. Y Casi Bollitas, junto con Gilda Di Crosta, con poemas de Gilda y dibujos míos. Es un libro que refleja parte de los dibujos que hice durante la expedición de Paraná-Rangá. Todos lugares para encontrar material de Daniel García y conocerlo más. En principio, la sala Trillas del Círculo, ahí pueden ver la muestra Acróbatas en el Museo de la Memoria, la otra muestra que también estuvo mencionando aquí, los libros, el sitio, Daniel García, allí también va narrando en esta especie de diario, como él decía, sus inquietudes, sus trabajos, los procesos de trabajo, las series que va generando en la pintura, en el dibujo, en la fotografía. Ahí hay otra también con sitios pornos o sexuales, se podría decir. Son una serie de fotos. Sí, es una serie de fotos que mostré en el último Salón Nacional de Rosario y que tal vez den para otro proyecto que estoy trabajando, pero como todavía está muy en proyecto, ¿no? Estás tramando. Bueno, se nos fue el programa, 4 de la tarde. Daniel, millón de gracias por la visita. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado acá. Muy amable. Maite, nos vemos la semana que viene. Hasta el jueves,